Queridos amigos, querida familia, quiero mostrar en primer lugar mi profundo agradecimiento hacia quienes han pensado en mí para hacer este pregón. Siento además una gran responsabilidad porque no es fácil estar a la altura de los pregoneros que me han precedido. Algunos hoy están aquí con nosotros. Me han puesto el listón muy alto y más en un año tan emblemático como es este, en el que celebráis los 25 años de vida de vuestra hermandad. Vayan por delante mis felicitaciones a todos los que habéis hecho posible este año, conmemorar este año, estos 25 años, y permitidme que nombre de manera especial a vuestro presidente, Manuel González Cancho, por su compromiso, su trabajo y su dedicación. Hace 25 años, un grupo de trujillanos residentes en Badajoz fundaban la Hermandad de la Virgen de la Victoria en esta ciudad. Me cabe el orgullo de que en sus inicios el domicilio social de la hermandad se ubicara en una casa de la calle Nicolás López de Velasco, la casa de mis padres, Alfonso y Angelines, que fueron los que me enseñaron a querer y a disfrutar de Trujillo desde que tengo uso de razón. A aquella casa llegaban las cartas de la recién creada hermandad dirigidas a Pedro García Pérez, su primer presidente. Aunque las reuniones, si no recuerdo mal, se hacían, al menos durante un tiempo, en la calle de Héroes de Cascorro, en una casa que pertenecía a mis tíos Luis Méndez y Elvira Andrada, otros, como sabéis, de mis referentes trujillanos y responsables de que Trujillo siga siendo un lugar importante para mí, mi segunda casa. Algunos de los que colaborasteis hace 25 años a fundar la hermandad, hoy estáis aquí. Otros, desgraciadamente, ya no se encuentran entre nosotros, aunque su recuerdo siga vivo. Pero no me corresponde a mí hacer una crónica de los 25 años de vida de una institución que ha conseguido mantenerse tantos años en Badajoz gracias al tesón de un grupo de trujillanos unidos en la distancia por el recuerdo a su ciudad natal y por la devoción a la Virgen de la Victoria. Porque no lo olvidemos, el objetivo de la hermandad, que nació en 1988, era fundamentalmente religioso: dar culto, dicen sus estatutos, a Santa María de la Victoria, patrona de Trujillo. Sin embargo, esos mismos estatutos recogieron también otros fines, de los que quiero subrayar sobre todo dos. Decían: facilitar e intensificar el contacto de los trujillanos residentes en Badajoz y procurar dar atención y ayuda a los trujillanos que lo necesiten. Es sorprendente cómo estas obligaciones, que fueron incluidas en vuestros estatutos y que me consta habéis cultivado, fueron exactamente las mismas que contribuyeron a forjar los vínculos que otros grupos de paisanos, que por diferentes razones, por ejemplo, buscando un futuro mejor, por amor o trabajo, persiguiendo un sueño o por simple curiosidad, un día decidieron abandonar Trujillo para asentarse en otro lugar, aunque esta vez mucho más distante de su ciudad natal. El pregón que os ofrezco quiere mostraros algunas historias que os resultarán cercanas, desde luego no en el tiempo, porque sucedieron hace muchos siglos, tampoco en el espacio, porque transcurrieron muy lejos de aquí, al otro lado del océano, pero sí historias cercanas en el sentimiento, porque se refieren a hombres y mujeres que eran de Trujillo, pero que habían emigrado a América buscando oportunidades que el viejo mundo les negaba. Allí, en América, y siempre que pudieron, los emigrantes trujillanos siguieron relacionándose entre ellos. Allí procuraron seguir viéndose y trataron de ayudarse, comportándose como si fueran deudos, porque algunos ni siquiera tenían a familiares cerca para arrimarse y cobijarse. Debemos recordar que la historia de la exploración y de la conquista de América está íntimamente ligada al nombre de Trujillo.
como capitanes o como simples subordinados, numerosos trujillanos respondieron desde fechas tempranas a la llamada del Nuevo Mundo en un afán por obtener honor, fama y hacienda. Una de las figuras claves de la significativa presencia trujillana en América fue, sin duda, Francisco Pizarro, responsable, en gran medida, de la alta participación de esta ciudad en la empresa americana. Una participación que no dejó de crecer a partir de 1929, año en el que el futuro conquistador del Perú, tras obtener la capitulación de la corona, regresó a su ciudad natal con el propósito de animar a sus hermanos y paisanos a seguirle en su incierta aventura. Desde entonces se empezaron a forjar unos vínculos entre Trujillo y América que el tiempo se encargaría de fortalecer aún más. Para los trujillanos de entonces, América se fue convirtiendo poco a poco en un referente próximo y relativamente familiar hacia donde parientes, amigos o conocidos marchaban para reunirse con otros trujillanos que habían partido antes. Los vínculos entre ambas orillas se mantuvieron mientras existieron personas dispuestas a alimentarlos y, sobre todo, mientras siguieron existiendo y funcionando las llamadas cadenas migratorias, un concepto que hemos acuñado los historiadores que significa convocar en América en años sucesivos a familiares, amigos y convecinos que habían quedado atrás. Los que estaban viviendo en América llamaban a los que permanecían en España, les escribían cartas, les enviaban noticias con retornados, les animaban a seguir sus pasos y a veces hasta les financiaban el costoso viaje. Mientras el encadenamiento existió, las dos orillas permanecieron unidas y las relaciones se mantuvieron. Cuando la cadena se rompió, los traslados disminuyeron y con ellos también los contactos y la unión que los trujillanos de ambos lados habían sustentado. Pero no quiero abundar en las relaciones transatlánticas, sino en los vínculos que los originarios de esta ciudad de Trujillo tejieron al otro lado del océano, en América, donde las relaciones de paisanaje y amistad fueron muy intensas, permitiendo mitigar la añoranza por la tierra y la familia que se encontraba lejos. Aquellos emigrantes trujillanos que residían en áreas cercanas solían tener frecuentes contactos entre ellos y valoraban el origen común como un elemento vinculante, como muchas historias nos ponen de manifiesto. Aunque esas relaciones comenzaban a forjarse en el momento mismo de iniciarse el largo viaje hacia América, después de solventados los complejos y costosos trámites burocráticos a que estaban obligados a hacer todos los pasajeros para obtener la licencia real. Porque siempre que podían, los trujillanos que emigraban procuraban salir juntos en dirección al sur para embarcarse en Sevilla, también en compañía, dirigiéndose con frecuencia a los mismos destinos y tratando de compartir también juntos la dura experiencia de la travesía oceánica viajando en el mismo barco. El Archivo Municipal de Trujillo, del que todos los trujillanos deben sentirse orgullosos, conserva entre sus ricos fondos numerosos testimonios de estos grupos de paisanos que decidían marchar en compañía para sentirse menos solos cuando abandonaban sus casas. Me referiré a uno de estos grupos que en 1621 partió hacia Sevilla para embarcarse hacia los reinos del Perú. Lo formaban 44 personas, entre ellos algunas familias con niños pequeños, como la constituida por Francisco Gutiérrez Coronel, un platero trujillano de 40 años, y su mujer Ana María Carrasco, que iban acompañados por sus 6 hijos de edades comprendidas entre los 14 y los 3 meses. A ellos se incorporó un hermano de la mujer de 19 años, además del clérigo López Hernández, que llevaba también consigo a un sobrino de 9 años que iba a reencontrarse con sus padres emigrados a América antes que él. Otra de las familias que partieron con ellos fue la de María de Cervigón, una viuda de 50 años que viajaba con sus hijos Catalina, Pedro y María, esta última acompañada también de su propia familia. Los 44 emigrantes trujillanos partieron el 12 de marzo de 1621
y lo hicieron en 18 cabalgaduras mayores y menores de un arriero del lugar del Búrdalo, actual Villa Mesías, con quien concertaron para que éste trasladara al grupo y a sus equipajes hacia la ciudad de Sevilla. Este amplio grupo de paisanos se embarcó al mismo tiempo en la flota y permanecieron cerca unos de otros durante los 3 meses que duró la larga travesía hasta llegar a su destino final. La marcha de los emigrantes a América no pasaba desapercibida para el resto de la población de Trujillo. Su viaje era ocasión propicia para que otros trujillanos enviaran noticias, cartas, documentos y hasta regalos a los familiares y amigos que habían emigrado con anterioridad. Las cartas privadas que atravesaron el océano están repletas de alusiones a pasajeros que portan misivas y papeles para entregarlos en manos, así como de encomiendas que estos han de transmitir una vez llegados a su destino. Habíanme dicho, decía un emigrante, escribía un emigrante a su familia, que en esta flota había venido un hombre de Trujillo que se dice Alonso, hijo del hornero de junto a la casa de nuestro padre, y no ha llegado a esta ciudad, que se debió quedar en el puerto. Holgar a verle, para que me diera nuevas de nuestra madre y de vuestra merced y su casa, que me tienen con mucho cuidado. Asentados en América, las relaciones familiares resultaban fundamentales para afrontar la dura experiencia de la emigración, pero también las relaciones de paisanaje permitían a los emigrantes colmar la añoranza, el recuerdo de la tierra, la nostalgia por la gente querida que se encontraba muy lejos. Es más, a veces las relaciones con paisanos fueron las únicas posibles ante la ausencia de parientes próximos. La documentación colonial nos enseña a los historiadores la marcada tendencia que mostraron los colonizadores de una misma localidad, comarca o región a agruparse y conformar entre ellos grupos sociales o facciones en el Nuevo Mundo. También las cartas privadas que los emigrantes enviaron a España están llenas de noticias de paisanos que se encontraban asentados cerca de ellos. Los caballeros que están en este reino de ese lugar, escribía otro emigrante, están todos buenos y les va muy bien, en especial a Álvaro, que está muy rico, y Gonzalo Santos, ni más ni menos. Anduvimos juntos y fuimos muy grandes amigos, podemos leer en otra carta, por ser como éramos todos de una misma patria. Existen, como les digo, muchos testimonios que demuestran que los trujillanos en América trataban de relacionarse con otros paisanos y procuraban saber de personas de su misma tierra para congraciarse, para colmar vacíos sentimentales provocados por la inmigración. Pero hay pocas historias que nos ofrezcan de manera tan nítida esas relaciones como la que les voy a referir y con la que quiero acabar mi pregón. Sé que os sentiréis identificados con algunos de sus protagonistas, a pesar de que fueron hombres y mujeres de Trujillo que vivieron hace casi 500 años. Quiero que imaginéis esta historia que se tejió en torno a un emigrante trujillano que se llamaba Alonso Ramiro de Hinojosa, quien en 1591 fue procesado por la Inquisición de México por haberse casado en América, estando viva su mujer en España. Este proceso nos permite conocer el trato y las relaciones que mantenía un grupo de trujillanos avecindados en la Ciudad de México y en sus alrededores. Todos fueron reclamados como testigos en la causa abierta a su paisano. Las declaraciones, además de aclarar algunos episodios de la vida de Alonso Ramiro que éste había falseado para ocultar su delito, pusieron también de manifiesto que la comunicación y el trato entre ellos era cotidiano y habitual. Se visitaban, se ayudaban, compartían su tiempo, se consolaban en sus enfermedades, acogían a los recién llegados en sus casas, hablaban con añoranza de su tierra, cotilleaban de los recién llegados, hablaban sobre las vidas de las personas que comúnmente conocían y les eran próximas, y con frecuencia tenían noticias de otros paisanos que ni siquiera vivían en la Ciudad de México, donde la mayoría residía. Algunos ya habían mantenido trato y comunicación en la vieja ciudad extremeña, pero otros no. En América profundizaron en sus relaciones
y forjaron unos lazos que en ocasiones desembocaron en amistad. Las declaraciones de los trujillanos que comparecieron ante los inquisidores constituye, a mi entender, toda una revelación de lo fluidas y estrechas que sus relaciones llegaron a ser. Quien denunció a Alonso fue Cristóbal Fernández de Vivar, trujillano también, recién emigrado a México, quien comenzó a sospechar del delito de su paisano, a quien él no conocía personalmente, a raíz de unas reuniones mantenidas entre varios trujillanos que visitaban a Andrés Hernández, también de Trujillo, que se encontraba enfermo. En una de las primeras reuniones y dentro de las conversaciones que mantuvo el grupo, salió a relucir el caso de un paisano llamado Alonso Ramiro, un fulano a quien Cristóbal no conocía, pero sí los demás. Hablaron de él, hablaron de cierta travesía que había hecho, aclarando que siendo casado en Trujillo había contraído nuevo matrimonio en aquellas tierras. Días después, Cristóbal visitó de nuevo la casa del enfermo y coincidió con las mismas personas a las que se habían sumado otros trujillanos, entre los que se encontraba el aludido Alonso Ramiro. Allí tiene ocasión de conocerle y también a su nueva mujer. Ya en ese primer contacto, Alonso le ofrece a Cristóbal su casa. Juan Salina, también trujillano presente en ambas reuniones, aporta más datos a los inquisidores, señalando que él sí conocía a Alonso desde mucho tiempo atrás. Declaró que al encontrarse en México por primera vez con él, ambos se entretuvieron hablando en cosas de la tierra. Y como le conocía bien, le preguntó por su mujer, a lo que Alonso respondió que ella había muerto en Trujillo. Este testigo siguió relatando a los inquisidores muchos datos sobre el acusado. Sabía que había llegado a México 4 o 5 años antes. Era también conocedor de su segundo matrimonio, de un largo viaje que había realizado a la China para comprar mercancías, su regreso reciente a México. Es decir, información que demostraba que la comunicación entre ambos no se había interrumpido desde que se produjera aquel primer encuentro en América. El círculo se fue ampliando. Otros 3 trujillanos fueron requeridos por el tribunal para que testificaran. Los 3 eran canteros de profesión y habían viajado juntos desde Trujillo. Conocían a Alonso y, enterados de su nuevo matrimonio, llegaron incluso a afearle su mala conducta. Los 3 vivían juntos en la misma casa, al lado de un mesón regentado por otra trujillana llamada Juana González, quien también será requerida por el Santo Oficio. Juana expresó que conocía de muy poquita vez al acusado y que en realidad había comenzado a tratarle en América con mayor asiduidad. Muy lejos de la ciudad natal, la mesonera y el acusado habían forjado unas relaciones que, a juzgar por el comentario de la mujer, debieron ser muy sólidas, porque Alonso llamaba tía a esa mujer, aunque, como ella declaró, no les unían lazos de sangre. La red de informadores que los inquisidores van creando con las declaraciones de los trujillanos se extiende también hacia otras ciudades cercanas a México, como Puebla de Los Ángeles o Guadalajara, donde otros trujillanos ampliarán datos sobre la vida del encausado. Uno de ellos, llamado Jerónimo Hernández Vivas, confesó estar al tanto del delito de Alonso, porque otro paisano se lo había confesado. Lo mismo que declaró Florencia Rodríguez. Esta incluso había visto vivir a la pareja en Trujillo, en el barrio de La Lanchuela. Testificó que años después había oído comentar a gentes de su tierra que Alonso había viajado a México y que allí se había vuelto a casar. Más relación con el encausado parecía tener otro trujillano llamado Cristóbal Rodríguez, quien incluso llegó a estar presente cuando la pareja se casó en la parroquia de San Martín de Trujillo, y dijo textualmente: y allí se halló a la fiesta del desposorio y saltó y bailó como mozo. Estas y otras declaraciones, además de confirmar la culpabilidad de Alonso Ramiro, ponían de manifiesto que la comunicación entre los trujillanos era habitual y que, por lo general, todos estaban al tanto del discurrir de sus vidas, para bien y para mal. Pero las declaraciones de los trujillanos también aclararon que últimamente Alonso ya no frecuentaba sus casas, que ya no quería comunicarse con ellos y que trataba de esconderse de la gente de Trujillo, huyendo de sus paisanos a los que tanto se acercó en los primeros tiempos de su estancia en América.
En esta historia existe otro elemento que es necesario resaltar porque ayuda a desentrañar la compleja red de relaciones que fueron capaces de tejer los trujillanos en América. Las llamadas cadenas migratorias, como ya he señalado, propiciaban que, además de nuevos familiares y deudos, otros paisanos se incorporaran también al grupo de los que habían partido antes. Estos paisanos eran casi siempre eran recibidos con los brazos abiertos, porque procedían de la tierra, los identificaban con su patria y eran portadores de noticias, buenas y malas. Traían cartas, informaciones, recados de los seres queridos y les ponían al día de las grandezas y miserias de su ciudad y sus convecinos. En el caso del proceso abierto a Alonso Ramiro de Hinojosa, fueron 3 recién llegados de Trujillo quienes definitivamente aclararon a los inquisidores la vida familiar que Alonso trataba de falsear en América. Tomé Jiménez Franco, Diego Mateos y Estebanía de Hinojosa apenas llevaban 15 días en México cuando fueron requeridos por la Inquisición para que testificaran. Recordaron con lujo de detalles la ceremonia de la boda celebrada en Trujillo y refirieron a los inquisidores el arrojo de la mujer abandonada y la forma resuelta con que ésta había sacado adelante a sus hijos trabajando en el oficio de panadera. Como habéis podido comprobar en todas estas historias, el paisanaje surge como una vía relacional, tanto en el momento de iniciarse el viaje como durante la marcha y en el propio asentamiento. Las relaciones humanas se basaron en el hecho de compartir la misma procedencia, con todo lo que ello supone, conocidos comunes, experiencias similares, recuerdos conjuntos y a veces, aunque no necesariamente, una amistad. Así visto, el paisanaje se convierte en un nexo de unión que cumple su servicio y obliga a las partes, como lo hace el parentesco y las relaciones de sangre. Quiero terminar este pregón, por supuesto, deseando a la Hermandad de la Virgen de la Victoria de Badajoz una larga vida y felicitando, como no, a la Fundación Obra Pía de los Pizarros por el merecido premio de Trujillanos del Año, por su importante labor social y cultural y su hondo compromiso con la ciudad de Trujillo. Gracias. Gracias.